¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva transmisión multiplataforma de Clínica Alemana. Hoy nos encontramos con el doctor Héctor Duque. Él es psiquiatra de nuestra clínica, con quien conversaremos sobre el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Aquí disponible para lo que me pidan. Por supuesto, gracias a usted por acompañarnos y vamos a conversar de este tema que lo conversábamos previamente, que está un poco, se abusa un poco del término, o quizás no sabemos específicamente en qué consiste este trastorno y nos confundimos un poco y pensamos que muchos tenemos este trastorno a que lo resumimos como TOC, ¿cierto? Así es. Así es que vamos entrando en terreno y a ustedes les recordamos que pueden ir enviando sus preguntas a medida que vayamos desarrollando el tema, y más adelante el doctor va a ir respondiéndolas después de que vayamos desarrollando el tema. Así que, doctor, empecemos. A ver, cuéntenos primero qué es lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, pero a propósito de lo que usted me decía, quiero aclarar al tiro que es importante saber de que el trastorno obsesivo compulsivo no es exactamente lo mismo, es decir, no es lo mismo de los rasgos obsesivos y de lo que se llama la personalidad obsesiva. Son cosas muy distintas. Pueden mezclarse, pero hay que tener claro que son distintas. ¿Y eso es lo que en general las personas confunden? Tiende a ocurrir eso, que se habla de personas que tienen rasgos obsesivos, que tienen una personalidad obsesiva, como si tuviesen un trastorno obsesivo compulsivo. Y la verdad es que el trastorno propiamente tal es una enfermedad que es de curso crónico, que se le ha llamado una epidemia silenciosa, que genera mucho sufrimiento, que hay un retardo importante en cuanto a la consulta. En países como los nuestros se demora como entre 7 y 10 años en hacerse adecuadamente el diagnóstico, y tiene dos síntomas principales, las de su nombre: las obsesiones y las compulsiones. Y las obsesiones son ideas, imágenes. Antes se decía impulso, hoy día se dice urgencias, apremios mentales que la persona vive con mucha intensidad. La persona está consciente de que son extraños, que no están en su mundo interno habitual, son egodistónicos, es decir, muy incomodan, y adquieren una intensidad que puede terminar interfiriendo la vida de la persona y haciendo que la persona gaste mucho tiempo. Se usa un criterio que parte en 1 hora al día hasta muchas horas al día. Esas son las obsesiones, que son ideacionales, mentales. Y están las compulsiones, que son actos repetitivos, tienden a ser ritualísticos y muy estructurados, y que tienen como dos orígenes. Uno son como para anular una ideación, una obsesión. La persona tiene la idea de que va a ocurrir algo por culpa de él grave, qué sé yo, y la persona hace una especie de ritual de conjuro, ¿ya? O tiene la duda si dejó la puerta abierta o cerrada, y se devuelve a chequear, chequea, se va, y de nuevo la mente le dice que no está seguro que está cerrado o no está cerrado, y vuelve a chequear. Y hay otros que no son, que a veces no se explicitan, que son compulsiones que no obedecen propiamente a una obsesión, sino que a la persona se le instala la idea de que tiene, por ejemplo, va por la calle y tiene que mirar 10 patentes con el número 3. Y tiene que, hasta que las encuentre. Y si no las encuentra, no puede seguir adelante, digamos. Y si llega a 8 y es interrumpido, tiene que empezar de nuevo. ¿Se entiende? Entonces es muy invalidante. Y por eso que no tiene mucho que ver con los rasgos, que son características así de meticulosidad, de prolijidad, de cierta rigidez, de orden, de control de todas las cosas, una cierta gente ahorrativa que puede llegar a la tacañería. Y lo que decían antes, hay personas brillantes en el mundo,
que de no haber sido personas con rasgos obsesivos no habrían hecho las tremendas y monumentales obras que han hecho, por ejemplo, Freud, Goethe, Barros Arana en Chile. ¿Se entiende? Claro. Entonces, lo que yo diría como descripción, definición. Usted comentaba que hay una detección tardía de este trastorno. ¿Y a qué edad se puede empezar a presentar este trastorno? ¿Empieza en la infancia o es en la adultez que se presenta? Hay algunos cuadros que parten en la infancia. Hay que recordar, sí, que en el desarrollo normal del niño hay una etapa en que los niños son naturalmente obsesivos y obsesivas. Y los niños juegan a los camioncitos, y los ordenan, los ponen, y las niñitas con las muñequitas, las tacitas, qué sé yo. Bueno, eso es normal en cierta etapa. Y eso, ahora, eso que acabo de decir es bien estereotipado en cuanto a género y ya no se usa mucho, pero es para graficar. Entonces, eso. Pero la mayoría de los cuadros que se van a constituir parten como desde la pubertad, adolescencia, y bueno, pueden seguir muy en adelante. Es muy raro que un cuadro empiece por primera vez después de los 45 o 50 años, aparte antes. Se sabe ahora que la gran mayoría de los cuadros de la psiquiatría que vemos los adultos tienen su inicio en la adolescencia, en la juventud. De ahí la importancia de actuar. Detectarlo. Nosotros, cuando alguien llega al psiquiatra, estamos llegando un poco tarde. Pero tarde para esa historia, pero afortunadamente temprano para empezar a cambiar las cosas. Claro. Doctor, ¿y cuál es la frecuencia de padecer este trastorno? Antes había un subregistro, entonces se pensaba que era no tan frecuente, pero hoy día se sabe que es el 1,2% de la población lo que se llama el núcleo duro, el trastorno obsesivo nuclear. Hay otros trastornos aledaños que hacen que ese porcentaje sea mayor, pero entonces si pensamos en un 1,2 en un país que tiene como 19 millones de habitantes, son alrededor de 150 a 160 mil personas. Y entonces, si la consulta es muy tardía, hay error diagnóstico también, pero además, por eso que era importante lo que me señaló al principio, porque a veces como se simplifica un poco el asunto, entonces la persona que padece realmente el trastorno ve que se toma con mucha liviandad. Y entonces eso hace que la persona que de por sí ya es escrupulosa se sienta más complicado para consultar. Dice, estas personas hablan con tan soltura de este par de cosas que le ocurren, y a mí lo que me ocurre es tan penoso y tan aflictivo que no me encuentro, ¿me entiendes? Claro. Entonces, eso. Doctor, y bueno, entonces comentaba usted que es muy limitante, ¿cierto? ¿Y esto puede llegar a producir discapacidad? Entonces, en cuanto a la limitancia y a lo restrictivo que puede ser en su día a día. Sí, a ver, es que el concepto de discapacidad de repente también está un poco, se habla como de algo definitivo, rígido, ¿no es cierto? Claro. Pero no, es más bien incapacidad. Incapacidad y dificultad en el desempeño diario desde el colegio, las actividades de la casa, conflicto con la familia, por ejemplo, en el uso del baño, ¿ya? Cuando una persona tiene rituales ligados al aseo, escrupuloso, qué sé, en el trabajo, ¿ya? Y la persona se oculta de alguna manera porque le da mucha vergüenza. Entonces, la OMS dice que está dentro de los 10 trastornos neuropsiquiátricos que más producen, no habla de discapacidad, habla de días y años perdidos de productividad, de disfrute, producto de eso. Entonces, es una forma de incapacidad, discapacidad. Claro. Entonces, y por lo tanto, y si pertenece al nivel más grave, claro, eso es mayor. Entonces, y socialmente es su mayor, por decirlo así, se aíslan socialmente mucho estas personas, ¿cierto? Sí, claro. Y evitan, se ponen, hay fobias secundarias, por lo tanto, la persona a veces, producto de esto, voy a contar después un ejemplo, de mucha ansiedad, insomnio, producto de las preocupaciones y de las rumiaciones. Y al tiro voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, me tocó ver una joven que tenía el diagnóstico de déficit atencional, que está muy frecuente, que se le daban fármacos para el déficit atencional. Hasta que un día, conversando más profundamente, en realidad, claro, se distraía de sus estudios, siendo brillante le iba mal. Pero después de mucho rato,
me contó, así a modo de confesión, que ella coleccionaba unos puzzles gigantescos que importaba y los ponía en la mesa y eran no de 1000 piezas, de 10.000 piezas. ¿Ya? Impresionante. Y si partía por un cuadrado y le quedaba una pieza que no, y la tenía que buscar en el montón, hasta que no la encontraba, no podía dejar de hacerlo. Y eso hacía que evidentemente abandonara los estudios y pareciera un déficit atencional. Era un déficit atencional secundario, Claro. ¿me entiendes? Pero lo principal era el trastorno obsesivo. Y empezó a mejorar cuando, bueno, después vamos a hablar de eso, cuando empezó a tratarse adecuadamente. Entonces, claro, no podía parar hasta que encontraba la pieza adecuada. Así es. Perfecto. Doctor, entonces, las principales características clínicas del trastorno obsesivo-compulsivo son las obsesiones, claro, como pensamientos, que claro, dije yo que son de imágenes. Es algo que no, un pensamiento Claro, que no pueden abandonar, claro, ¿cierto? y que la persona lo hace sufrir y trata de hacer cosas para dominarlo. Y lo vive como absurdo, tiene un sentido de absurdo. Es como muy típico el de la película que está lleno de gérmenes y piensa todo el rato que hay algo que Sí. Y el lavarse las manos Sí, o sí. limpiar todo, ¿cierto? Claro, claro, ese es un ejemplo clásico de una sí, película. Sí, es que esos son los temas ¿Mm? en los que este fenómeno se da. Uno de ellos es el de contaminación. Ya. Y puede ser contaminación infecciosa ¿Mm? o puede ser contaminación, por ejemplo, tóxica, por líquidos, cosas. Entonces hay temas clásicos. Sí, ese es uno de ellos. Ese es uno de ellos. El Entonces, otro, el de verificación. El de, digamos, chequear. Si podemos pasar a la siguiente. Entonces tenemos un listado de temas. Sí. Ya, entonces Que sería han ido primero... aumentando por lo demás. Uno clásico es el de contaminación y de ensuciarse o infectarse. Entonces los franceses le decían como el delirio de tocar. ¿Ya? El tocar hacía que la persona tuviera que inmediatamente activar el ritual compulsivo, complementario, de lavarse las manos infinitas veces, pero además tenía que lavárselo de una determinada manera, seguir una secuencia, un orden, usar el jabón, ¿ya? Es la película Mejor Imposible. Mejor Imposible. Sí. El tipo cuando va al baño abre y tiene jabones nuevitos y los usa una vez nomás y los bota. Claro. ¿Me entiendes? Otro es de verificación y de chequeo. Si las cosas están como debieron estar, qué sé yo, y ahí está también los de simetría, que las cosas... yo veo a veces, me consulta alguien y dejo de adrede desordenado así. Y veo que empiezan a sufrir porque están y se distraen y miran ahí como que quieren ordenarme el escritorio. Bueno, entonces... o sea, tiene los lápices desordenados. Claro. Ahí Y bueno, yo soy desordenado. Entonces, una vez una familia me consultó y salían de acá de Los Barnechea, iban en Paine, y la señora hacía devolverse a toda la familia para chequear la puerta, el gas, como 3 veces. Entonces, no la querían mucho. Entonces, la hacía sufrir, y ella sufría muchísimo. Entonces, ese es el problema. Por eso es que cuando se festinea un poco con el asunto, es un poco complicado. Y otro tema, no menor, son los de escrúpulos o moralistas y sexuales. Gente un joven que de repente se le instala la idea de que puede ser que le guste su mismo género, aunque siempre le gustó el otro sexo. Y empieza a tener ideas de que puede tener un aspecto X, ¿me entiendes? También se da en el otro sentido. Mujeres que siempre le han gustado los hombres y puede sentir de que le puede empezar el temor. Es el temor a que le ocurra esa experiencia. También ocurre, por ejemplo, en la persona que tiene temor a una conducta impulsiva, a golpear su guagua, por ejemplo, en las obsesiones propias de la depresión postparto. Pero ya vamos a hablar de eso, porque las obsesiones no se dan solo en el trastorno obsesivo compulsivo. Hay que diferenciarlas de las que se dan en otros cuadros. Entonces es un síntoma que hay que ponerlo en el cuadro total. Y las compulsiones tienden a ser estos rituales, una parte importante son compensatorios a las obsesiones, y otros son primarios, como dije antes, que tenía que mirar las patentes, por ejemplo. Las patentes terminan en 3. Entonces, eso es lo que más caracteriza el cuadro.
Y hay otros síntomas como insomnio y otras cosas. ¿Y los más leves, doctor? ¿Puede que haya una gran población que tenga esto que sea muy leve, que por ejemplo no pueda salir sin ir a chequear que esté el gas cortado Sí. y que no esté seguro y se devuelva una vez? Sí. Y que se siente antes de sí. salir de la casa, que Sí. tenga como esas como Sí, sí, sí. pequeños Sí, como... sí. Esa pregunta es muy buena. Pero me puse a revisar cosas, digamos, y la verdad es que difieren los autores en cuanto, si clasificamos en leve, moderado y grave, que es lo que siempre hacemos en medicina en general, qué porcentaje corresponde a cada cual. Normalmente hay una ley general que dice la ley de los 3/3, pero no estoy seguro que acá eso parece que responde a factores también culturales, de acceso a servicios, porque hay gente que puede tener un cuadro leve y producto de que se oculta, temor al estigma, no se atreve a decirlo, se demora y se agrava finalmente el cuadro, como Claro. todo. Había un autor francés, Legrand, que fue el que le describió este cuadro como la enfermedad de la duda y se refería fundamentalmente a este tema del chequeo, del verificar. Y él decía que habían 3 etapas. Una etapa silenciosa, relativamente leve, otra que ya era desesperante, digamos, entonces la persona lo confiaba a su entorno, a su familia, y otra que ya era, digamos, la persona se hacía como, comillas, cliente de la medicina. Doctor, ¿Se entiende? sí, Ah. sí, perfecto. ¿Con qué debiera diferenciarse, por ejemplo? ¿Hay diagnósticos diferenciales? Sí, muchos. ¿Con qué se puede confundir también? Bueno, por ejemplo, hay una comorbilidad, por una parte, entre trastorno obsesivo y depresión. O sea, digamos, producto del cuadro, las personas se deprimen y sufren cuadros ansiosos. Pero también puede ocurrir de que una persona con depresión, sobre todo la depresión postparto que mencioné, aparezcan rumiaciones y obsesiones, pero que se llaman catatímicas porque están ligadas al estado de ánimo. Entonces, las más frecuentes son la idea obsesiva de que voy a ser mala madre, que es un clásico. Claro. Pero eso depende mucho de la cultura también, porque nosotros tenemos una cultura que tiende a ser aglutinada y donde opina mucha gente, y esto lo vemos siempre. Yo trabajo también en perinatal, y las mujeres jóvenes, mamás, primera vez mamá, tienen un montón de gente opinando, y las mujeres mayores de la familia dicen que esto debe ser así, asá, asá. Y ellas sufren, y si son profesionales, y doble rol. Bueno, no sé si tiene hijos. Sí, tengo. Lo habrá vivido. Entonces, y hay otras que son más desesperantes, como el temor a descontrolarse, tener un impulso y botar a su guagua. Y eso se da en el contexto de una depresión. ¿Se entiende? Sí, ya. Sí, perfecto. Ahora, hay otros cuadros, por ejemplo... Y esto, perdón, ¿sí? Doctor, ya que está tocando este punto, ¿este tipo de rasgos, de síntomas, son temporales? Si es que sí. si es que es debido, por ejemplo, en este caso que usted está comentando, debido a una depresión postparto. No, esos son temporales, son secundarios y desaparecen con el tratamiento de la depresión. En este caso no, este cuadro esta condición tiende a ser de evolución larga, crónica, con exacerbaciones, ¿ya? A veces, muy sorprendentemente, hay gente que se alivia, y a veces no ha estado tomando regularmente el tratamiento, pero hoy día la buena práctica aconseja que una vez que la persona ha sido bien diagnosticada, se ha iniciado el tratamiento, si requiere tratamiento biológico o tratamiento psicoterapéutico, sea perseverante en ello. Y si en algún momento se alivió de síntomas y una buena psicoterapia le ayudó, entonces que vuelva a retomar la psicoterapia, tomando su remedio. ¿Me entiendes? Pero hay otras condiciones. Por ejemplo, hay gente que tiene cuadros del espectro obsesivo, uno que se llama trastorno dismórfico corporal, que la persona tiene la idea que tiene una parte, ocurre mucho en jóvenes, una parte de su cuerpo, todos los jóvenes se miran al espejo y se encuentran la cara asimétrica, las caras son asimétricas, y tienen la idea que tienen la nariz muy grande, como yo, por ejemplo, o la oreja grande, como yo. O sea, yo tengo varios trastornos dismórficos. No. Entonces, la gente, es complicado porque consultan a maxilofaciales, dentistas, dermatólogos, cirujanos plásticos, y
y no se mejora con eso, digamos, porque no quedan nunca contentos, porque aparece otro foco. Claro. Hay una gran experta. Estas personas que van constantemente, por ejemplo, a un cirujano para corregir. Sí, pero son cosas focales, ¿eh? Mm. Y esa, hay una variante de eso que se llama variante muscular o no muscular, que se diferenció porque esas personas sienten que tienen muy poco músculo, que son muy alfeñiques, ¿ya? Entonces tienen muy mala autoestima, qué sé yo. Y hay una gran experta internacional que ha venido un par de veces a Chile, Catherine Phillips, que es capísima ella, y ella acotó, describió el cuadro de una manera muy precisa y eso nos ha ayudado mucho. A mí una vez me tocó ver un joven que tenía un tema en el cabello, tenía un cabello frondoso, así crespo, y él encontraba que su pelo era horrible, se lo trataba de cortar y se lo ponía plano, se lo aplastaba con gomina, para no verse así, y no mejoraba nunca, digamos, mejoró, evidentemente, pero mejoró cuando una chica se enamoró de él por el cabello. Por el pelo, claro. Entonces, ¿y ahí se le quitó? El amor todo lo mejora, como en la película Mejor Imposible. No sé si se acuerdan de él, pero cuando se le enamora. cambió la percepción de sí mismo. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, también se da en cuadros muy ansiosos, en que trastorno de ansiedad generalizada, en que la persona tiene preocupaciones muy intensas que semejan obsesiones. También puede ocurrir en trastornos alimentarios, donde una persona tiene temas con la imagen corporal, típicamente una anorexia, que la persona ve bien el alto y el ancho de objetos inanimados y animales, mascotas, qué sé yo, ve bien su alto, lo estima bien, pero su ancho lo estima muy mal. Y tiene la idea que tiene mucho volumen, ya sea global o en ciertas partes. Y esa fijación y en esos aspectos, digamos, puede adquirir el carácter de una obsesión. Pero no se da en el contexto del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Se entiende? Es solo obsesión. O sea, sí, es una obsesión en el obsesión. contexto de un trastorno alimentario. Entonces, cuando se diagnostica este cuadro, hay una serie de considerandos que dice, este cuadro no se explica mejor ni por un trastorno depresivo, que es lo más frecuente, ni por un trastorno ansioso, ni por un trastorno alimentario, ni por un trastorno dismórfico corporal. Hay que ir como descartando en el fondo ciertos... Sí. Y hay otro cuadro que antes no estaba incluido dentro de los temas, que es el del coleccionismo, la gente que acumula cosas, y cuyo extremo es el síndrome de Diógenes, que se da en personas mayores que viven aislados, qué sé yo, y juntan millones de cosas hasta que se incendia la casa y los vecinos tienen que ir a la municipalidad, pero ese ya es el extremo. Pero hay una variante de trastorno obsesivo en personas jóvenes que consiste en excesivo coleccionismo de cosas. Entonces había un profesor que nos enseñaba en la Universidad de Chile que tenía un paciente que coleccionaba todos los artes y letras del Mercurio. Entonces decía Boccaccio di Cardenale. O sea, los tenía así, no los leía nunca, pero los iba a leer en algún minuto. Ya estaban como empastados automáticamente prácticamente. ¿Me entiendes? Claro. Por si alguna vez. Por si alguna vez. Necesito ese dato. Doctor, ¿y cuál es el pronóstico para quienes padecen este trastorno? ¿Hay cura? Sí. ¿O esto definitivamente es algo crónico de por vida que se tiene que tratar por siempre? ¿Cuál es el pronóstico para quienes lo padecen? Y también, dependiendo del grado que puedan tener. Sí, exactamente, tal como dice usted, pues dependen de la gravedad. Hay trastornos obsesivo-compulsivos que son no tan duros, por así decir, que son con buen insight, digamos, buena capacidad de darse cuenta. Entonces, son más compulsivos. Esos tienen mucha mejoría con buenas técnicas de psicoterapia. Y a veces digamos, y también hay que combinar con farmacoterapia. Hay fármacos digamos, especialmente útiles en esto, que son todos de antidepresivos. Pero la idea es que depende de la gravedad del cuadro, caso a caso, que el pronóstico que va a tener. Hay gente que puede que responda bien a un primer intento farmacológico y psicoterapéutico, otras personas que no están así y hay que sofisticar la intervención, y hay otras que son aún más complejas y esas requieren intervenciones aún más complejas que están, bueno, pero no sé si vamos a hablar en otro momento de tratamiento, pero son tratamientos ya más de punta, digamos, que incluso incluyen
estimulaciones cerebrales profundas o una especie de marcapaso como el que se usa en el Parkinson. Y también se puede llegar casos a extremos, optar ese tipo de tratamiento. Y también casos muy, 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 muy calificados, digamos, y donde se ha intentado todo, hay ciertas formas de psicocirugía, digamos, que es parecida a la cirugía de la epilepsia funcional, digamos, donde se elimina un foco sin lesionar mayormente, una microlesión, pero eso es un recurso muy extremo, pero ha habido que usarlo. Ahora se han inventado técnicas, por ejemplo, en Estados Unidos, particularmente en Europa, hay una intervención en que se hospitaliza por un tiempo al paciente o la paciente índice y a toda su familia, porque se ha visto que si la familia tiene una adaptabilidad al cuadro, es decir, ya no nos vamos por aquí, y lo siguen y lo refuerzan, eso se hace más difícil. Entonces no va a mejorar nunca. Si se aborda individualmente puede terminar proponiéndose medidas muy extremas. En cambio, si se aborda con una mirada más familiar, son terapias familiares específicas, eso puede cambiar mucho. Claro, porque al final toda la familia adquiere como la compulsión en el fondo, ¿cierto? O sea, si no puedes con él, únete a él. Claro. Entonces es complicado porque, digamos, entonces hay que fomentar una desafectación del síntoma, no de la persona, porque la gente cree que es desafectarse de su ser querido, y es desafectarse del síntoma. Entonces, bueno, ahí nosotros por suerte tenemos muy buenos terapeutas en Chile. Doctor, ¿y cuándo consultar? ¿Cuándo es el momento? Porque, claro, usted decía que se consulta tarde. Hay algunos casos que son más leves, que pueden pasar en el fondo como una rutina un poco tediosa de devolverse y revisar. Pero, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Y quién es el especialista al que nos tenemos que dirigir en primera instancia? Sí, pucha, esa es muy buena pregunta, porque es difícil darse cuenta y decir, voy a ir al psiquiatra. Como asumirlo es difícil para una persona. Y la cantidad de psiquiatras en ninguna parte del mundo da como para, digamos, resolver todas en forma como primera respuesta. Entonces, digamos, visitar a un médico ilustrado que conozca del asunto puede ayudar, pero ayuda mucho esto. O sea, precisamente en países que tienen televisiones muy educativas a la población, y son experiencias que yo he conocido directamente, por ejemplo, en Alemania, en el Reino Unido, en Italia, en algunos estados americanos. Entonces se hacen programas como estos, donde se hacen estas aclaraciones. Una cosa es el trastorno obsesivo compulsivo, otra cosa son los rasgos obsesivos, otras cosas son la personalidad obsesiva. No todo lo que es obsesión es necesariamente patológico y grave, ¿me entiendes? O trivial, pongámoslo desde el otro lado. Y incluso uno podría pensar desde un punto de vista evolutivo que adquirir la capacidad de ponerse obsesivo o ponerse obsesiva es una adquisición evolutiva que sirve para ahorrar tiempo, o sea, para ser más eficiente. ¿Se entiende? Entonces, por lo tanto, en los países que tienen más educación como esta, de forma masiva, el número de consultas falsos positivos, por así decir, es mayor. En nuestro medio va a ocurrir de que van a haber muchos falsos positivos, producto de que no hay tanta educación como esta que se está generando ahora. Y bueno, cuando las condiciones son complejas, que es cuando llega más la gente, cuando está en conflicto con la familia, como eso que conté, digamos. O una persona encuentra que ya es demasiado disfuncional, digamos, se va un abogado, capo, y va y deja el auto en el estacionamiento y cierra y vuelve, le quedó abierto, cierra. Había uno que cerró 40 veces. Entonces, y se escondía al final, se paraba porque pasaba gente. Entonces volvía, pero si pasaba mucho rato, ese rato parecía como que se hubiera cortado la secuencia. Entonces tenía que partir de nuevo. Claro. ¿Se entiende? Entonces, bueno, por lo tanto, que consulte apenas le quepa la duda. Mejor descartar que vivir años sufriendo este trastorno. Doctor, y en cuanto, bueno, hablábamos recién un poco de los tratamientos. ¿Esto se acompaña también de una terapia psicológica
acompañado de lo farmacológico en general Sí, sí. Hay fármacos, veamos eso primero. Hay fármacos que son todos, hay uno que se descubrió hace mucho tiempo, que era un remedio que se llamaba una familia tricíclica y que tenía un efecto a través de serotonina. Y ese remedio dio la luz a que se empezara a investigar mucho y se crearon muchos remedios que actúan a través de serotonina, que son los más frecuentemente usados también en depresión. Y los trastornos obsesivos compulsivos responden en general bien a casi todos, aunque hay diferencias, hay dos que son particularmente mejores, no voy a estar mencionando aquí porque digamos, no es la idea, pero hay tratamientos biológicos buenos, pero que como todos los tratamientos farmacológicos tienen un porcentaje que no responde y hay que ir cambiando de remedio. Claro. Y técnicas de psicoterapia hay muchas, y las más eficaces en estos cuadros se llaman cognitivo-conductuales, porque en lo cognitivo abordan las obsesiones y lo que se llaman los sesgos cognitivos. Por ejemplo, hay un sesgo que se llama pensamiento-acción. La persona cree que porque solo lo pensó ya lo hizo. ¿Me entiendes? Y eso le da pavor. Es decir, pensé en dañar a alguien y a lo mejor ya lo hice. ¿Se entiende? Bueno, claro. Entonces, y también terapias que, digamos, apuntan a distraer. ¿No? Hay una específica que se llama de prevención de respuesta para que la persona no despliegue el ritual. Ahí yo diría que en nuestro medio estamos un poco al debe en la cantidad de terapeutas necesarios calificados en este aspecto. Tenemos hartos terapeutas buenos en nuestro medio, yo diría de nivel mundial, que son más, por ejemplo, psicodinámicos, basados en las técnicas psicoanalíticas, y también sirven, pero fundamentalmente sirven cuando el tema está asociado a la personalidad obsesiva. Pero los trastornos más puros responden mejor a estas otras técnicas. Y también hay ciertas formas de intervención familiar, como las que dije a propósito de familias que están muy aglutinadas y reforzando el síntoma, que son complementarias. Y hay otras técnicas que se usan ya más heroicas, como terapia electroconvulsiva en casos muy justificados, estimulación magnética transcraniana, estimulación cerebral profunda y la psicocirugía. Pero solo quería mencionarlo. Perfecto. ¿Está bien? Sí, bien. Perfecto. Me parece que pasemos a las preguntas del público que nos empezaron a llegar bastantes, así que vamos a empezar a revisar lo que nos ha llegado. Nos preguntan, ¿es genético el trastorno obsesivo compulsivo? Genético directo no, porque son estas condiciones. ¿Componente hereditario? Claro, se hereda la vulnerabilidad, pero no se hereda la enfermedad en forma directa. ¿Cómo? ¿Eso qué significa? Que no, por ejemplo, hay dos cosas que lo muestran. Primero que en gemelos monocigotos hay un nivel de concordancia, digamos que si uno lo tiene, el otro no tiene, que no es el 100%, digamos, en ninguna condición lo es. Entonces, eso, digamos, habla de que hay factores ambientales que hacen que uno le ocurra y al otro no le ocurra. ¿Se entiende? Ya. Pero también es cierto que hay agregación familiar. Hay gente que, si tiene familiar con historia de trastorno obsesivo compulsivo, hay más probabilidad que lo tenga. Pero son probabilidades, no son destinos. Entonces, siempre hay genética en todo. Pero, digamos, aquí tiende a haber mayor propensión y se hereda la vulnerabilidad porque son heredabilidades genéticas que se llaman poligénicas. Son muchos genes. Se tiene que dar un puzzle muy complejo para que ocurra. Perfecto. Mira, aquí nos cuentan un caso. Dice, hola, yo me lavo las manos cada vez que toco algo que creo que puede estar sucio. Y cuando no puedo hacerlo, me siento incómoda. Esto es como un rasgo... Claro, y habría que ver si es cómo es el lavado, porque si el lavado es repetitivo, prolongado, adquiere un carácter ritualístico, ahí ya estamos con síntomas. Ah, ya. Porque... ¿Solo lavarse? No. No. De hecho, nosotros en salud nos lavamos la mano cada rato. Y claro. Si usted mira, yo tengo aquí, digamos, una especie de vitiligo local, digamos, que me lo agarré usando tanto alcohol gel, porque después me quedé pegado con el alcohol gel y ahora estoy automatizado. Entonces paso por un lugar y pongo la mano y me... Claro. ¿Entiendes?
Ah, pero Lo cual esto significa que tiene un rasgo, y primero una mano, después la otra, claro, tiene claro, una secuencia. claro, claro, Esa es la diferencia. claro, claro. Y por ejemplo, hay gente que se demora en el baño horas, porque tiene que bañarse y pasarse el jabón tantas partes de la rodilla hacia abajo, la rodilla hacia arriba, los costados, qué sé yo. Y incluso una vez un colega que se dedica mucho a este tema, que es muy divertido, nos contaba de una situación donde una persona ocupaba un jabón para cada segmento del cuerpo y uno para la cara, uno para los brazos, otro para las piernas, otro para el tórax, qué sé yo. Los pies, eran como 6 jabones. Y un pedacito chiquitito de jabón que usaba para la punta de las uñas, algo así. Y entonces, se preocupaba de tener los 6 jabones y recortaba el cuadrito para se demoraba cualquier cantidad en el baño y al final tenía uno para él nomás. Pero imagínese, yo una vez lo pensé esto a propósito de que yo siempre he trabajado mucho en hospitales generales, públicos antes y más privados ahora. Y en un hospital público con recursos escasos, un departamento de cardiología, donde estaban las personas que estaban esperando marcapaso, que habían tenido un infarto, qué sé yo. Estaban indignados, me llamaron porque había un señor que se metía al baño y se demoraba como 3 horas en el baño y nadie más podía ocuparlo. ¿No? Y era un baño de uso grupal. ¿Se entiende? Claro. Entonces, eso a propósito de que tenía que desarrollar su ritual, digamos. Le costó contarnos de que tenía ese rito, nunca lo había contado. Entonces, porque la persona ella misma tiene un juicio crítico sobre lo que le ocurre. Porque sabe que en el fondo sabe sí, y cree que lo van a encontrar muy extraño. Claro. Muy... Perfecto. Nos preguntan, doctor, ¿las personas con Huntington desarrollan TOC? Dice, mi esposa a los 45 años es más obsesiva que antes. Hoy tiene 67. Sí. Duerme bien, pero tiene comportamiento repetitivo. Hay muchas condiciones, es muy importante porque hay muchas condiciones neurológicas, entre ellas el Huntington, la epilepsia también. Hay un porcentaje de epilepsia del lóbulo temporal que tiene obsesiones. La enfermedad del Gilles de la Tourette, la enfermedad de tics. De hecho, uno de los especificadores que se usa hoy día cuando se diagnostica el trastorno obsesivo compulsivo es si es con insight, es decir, capacidad de darse cuenta, leve, moderada o nula, y ahí ya estamos en una obsesión delirante, y si es con tics o no es con tics. ¿Ya? Entonces, las enfermedades neurológicas con frecuencia tienen síntomas obsesivos, de tipo, no sé, no dice ahí si son compulsiones o obsesiones. Comportamiento repetitivo. Sí, compulsiones, parece. Sí, entonces. Con frecuencia. Dice, buenas tardes, llevo 20 años con TOC. Es muy invalidante. Quisiera saber cómo eliminar las obsesiones y compulsiones relacionadas con el lavado de manos. ¿Es posible? Nunca he podido ir al médico. Pucha, 20 años. Ahí es el gran problema, sí, en el fondo, ¿cierto? Sí. Eso que encuentro terrible, trágico. Claro. Porque debiera poder acceder a una evaluación. Se usan escalas incluso. Hay varias escalas, digamos, adaptadas para adultos, para niños, para personas muy mayores. Y hoy la salud mental está más relevada, siempre ha habido temas. Sí. Ahora, después de la pandemia, hemos puesto más ojo, producto de que todos nos vimos junto con el temor masivo que teníamos a contagiarnos, a morirnos, que se murieran nuestros seres queridos, todo lo que pasaba. A nosotros nos tocó ayudar mucha gente de los equipos sanitarios, que eran de primera fila, digamos, y nosotros, digamos, y el burnout, el agotamiento y los comportamientos heroicos de gente, de las chicas de enfermería de esta clínica, se pasaron, digamos, la dedicación. Y hubo gente, por ejemplo, me tocó ver gente que se deprimió cuando ellos hacían ingentes esfuerzos todos los días, como la gente aquí del servicio de urgencia, que fue el doctor Rosa y todo su hueste. Y veía las noticias y había gente haciendo fiestas y tonteras, contaminándose. ¿Se entiende? Entonces eso les produjo una desazón y más de alguna persona se deprimió. Seguramente estaba agotada, estaba en burnout,
Pero ese elemento subjetivo fue terrible. Entonces, ¿Eso por qué? bueno, lo que decía. Y que no puede, pucha, Ideal se sería ve como poder un, ir a... claro, se ve como un trastorno obsesivo compulsivo con lavado permanente, o sea, lo que se llamaba los franceses llamaban, ellos decían delirio, pero no es la idea de delirio que teníamos ahora, era como, es como una idea muy intensa. Entonces, ellos le llamaban de tocar. Entonces, es una forma de trastorno obsesivo. Y eliminar obsesiones y compulsiones es fundamental el tratamiento, sí, ¿cierto? Sí. Es fundamental ir a consultar y poder tener el tratamiento adecuado. Y a propósito de lo que me dicen últimamente, desde el tratamiento de otras cosas como las adicciones, qué sé yo, porque alguien podría pensar de que de repente esta conducta tiene una especie de un lado medio adictivo interno, ¿no? Sin una sustancia, qué sé yo. Pero bueno, se han recomendado y funcionan. Gente que está con buenos tratamientos farmacológicos, que ha accedido a buenas técnicas psicoterapéuticas y que hay síntomas resistentes y residuales que no se pueden remover, a esas personas se les enseñan técnicas que se llaman de aceptación y también de mindfulness, y donde adquieren relajo y sacan el síntoma del foco y les ayuda. Doctor, mire, justo lo que estábamos comentando recién. ¿La pandemia que tuvimos puede aportar para que se produzca el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo? ¿Se pueden haber disparado quizá o haber producido o manifestado más trastornos obsesivos compulsivos con el tema de la pandemia? Es probable, no tengo... Quizás con el miedo Sí, de sí, contagiarse, el sí, lavarse, todo este tema como de los gérmenes. Sí, hay gente que dice que se dieron cosas muy paradojales. Por ejemplo, hubo países donde el suicidio disminuyó y otros donde incrementó, sobre todo en el personal de salud que se sentía impotente. Y hay población donde se vio, culturas donde se vio un incremento en la sintomatología obsesiva. En otros no se vio tanto incremento. Yo tengo que contar de que una de las primeras personas que me llegó a ver, cuando teníamos horario, que nos sobraba horario porque nadie llegaba a la clínica, después ya pasó eso, llegó un joven que venía con un traje blanco así. De estos como de Sí, como de mamelucos, que usan los bandidos. Pero con lentes, con mascarilla, venía como astronauta prácticamente. Y él tenía un trastorno obsesivo compulsivo con tema contaminación, y con esta se le disparó a niveles... Claro, sentía que estaba en Chernobyl. Claro, exactamente. Claro. Sí. Entonces, y bueno, pero muy inteligente, digamos, y se ajustó el tratamiento. Pero además pasó que como se produjo un desorden en términos que se cayeron ciertos sistemas sanitarios, el acceso, la dificultad para salir, todo eso. Que no se sabía, lo que pasa tampoco había mucha información de la gravedad o cuál era el alcance de este virus. Mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre. Y nos tocó en un tipo especial de cuadros, o sea, de disparadores de cuadros tanto depresivos como obsesivos, que fue, por ejemplo, gente que tuvo que sepultar a un ser querido sin poder verlo. Claro. Y con mucha restricción, y sin tener certeza y con la duda, ¿sería él quien estaba? No estaba. Claro. Imagínense, junto con un grupo que dirigió el doctor Barría, hicimos una carta incluso al ministerio para que flexibilizaran un poco los criterios y hicieran bolsas con una transparente en el rostro, que se usaran féretros como los chilenos, que son de muy buena calidad, que incluso se piden desde otros países porque son herméticos. Entonces se exageró un poco la nota y se provocó más dolor del que... Pero bueno, no se sabía, pues estábamos todos... Claro, era un poco el desconocimiento de... Nos llega una pregunta. ¿Se observa alguna diferencia neurofisiológica en los pacientes con TOC en comparación a la persona promedio? Esta es una pregunta muy... Sí, pero hay algo, ¿no? Sí, pero el complejo venía pensando, ¿qué voy a decir si me hacen una pregunta de este tipo? Digamos. Entonces dije, no voy a poner a hacer un diagrama ni cosa. Pero hay circuitería dentro del, como todo, porque finalmente
Esto ya es más a nivel cerebral, en el fondo, la pregunta. Sí, claro, sí, para quienes no, La no somos mente, tan entendidos. Nuestra mente y nuestro cuerpo está dirigido por la mente, y la mente, digamos, emerge de la actividad cerebral. Entonces, hay circuitos, uno que se llama córtico tálamo estriato o estriato tálamo estriato cortical, de nuevo, que son y que entran en loop, y entonces son la base de neurofisiológica y neuroquímica, porque se piensa, y hay suficiente evidencia, de que estos remedios, que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, optimizan el funcionamiento serotoninérgico, actúan particularmente optimizando esos circuitos, de manera de sacarlos del loop, y de esa manera mejorar los síntomas. Entonces, ¿hay base fisiológica, neurofisiológica? Sí. Neuroquímica también. Perfecto. Neuroanatómica también. Perfecto. Nos dice, así bien concreto, si creo tener TOC, de volver a revisar si cerré el auto, si apagué el gas, ¿qué tips me podría dar para tratarlo a nivel personal y práctico? O sea, a ver, ahora, no sé si en español, pero quizás, digamos, de un centro que nosotros, no sé si es centro hermano nuestro, pero debe haber en el Hospital Clínic de Barcelona, tiene mucho material, pero ya en muchos países hay mucho material de autoayuda, o más que de autopesquisa, es decir, de automonitoreo de síntomas. Entonces, la persona baja ese material desde su hospital, digamos, no sé, la Clínica Mayo, por ejemplo. Estoy haciendo propaganda gratis, voy a comprar, voy a cobrar después. Pero bueno, y la persona baja esa escala y monitorea, le pregunta cuántas veces lo hace, con qué intensidad, digamos, digamos, puede desviar un poco, y basta una vez que cierre, 2, 3, 10, o sea, se cuantifica, se dimensiona. Y de acuerdo a eso, igual que cualquier instrumento de screening que se usa, nosotros usamos uno acá, por ejemplo, para ver si hay depresión postparto. Entonces dice, tiene tal puntaje, entonces le aconsejo consultar. ¿Se entiende? Sí. Y por ejemplo, si una persona anotara en un cuaderno, ¿sí? Cierra el auto y dice, sí cerré. Sí. Fuera de cerrar el gas, sí cerré el gas. Y después viera esto y dijera, sí lo cerré, ¿le bastaría? No, ese es el problema. Tiene que volver igual a revisarlo. Claro, o sea, no, digamos, podría, digamos, si el cuadro es muy... O sea, si fuera leve, ¿le podría bastar esto? Claro, porque la persona que es leve, digamos, tiene la chequea duda. Y le cree que sí, pero la persona que ya es de intermedia hacia arriba, digamos, tiende a pensar de que, aunque escribió, se pudo haber equivocado. No confía ni en sí mismo, claro. ni lo que escribió. O que, por ejemplo, tenía como misión revisar 3 veces. Y ese registro a lo mejor era de la primera, y la segunda ya lo hizo o no lo hizo. Claro. Por eso Le Grand Dossel le llamaba la enfermedad de la duda, en francés. Claro. Doctor, a ver, díceme, le tengo pavor a los virus desde mucho antes de la pandemia. ¿Será un trastorno obsesivo? No puedo estar en un lugar si alguien estornuda. ¿Eso podría ser algo de obsesivo? Podría ser una idea, digamos, obsesiva, casi de certeza de contaminación. ¿Ya? Ahora, esa gente que se estornuda, hay que decirle que se tape la boca. Que cambiamos. Claro. Aquí nos dicen, tengo 2 diagnósticos, trastorno de adaptabilidad del embarazo y depresión. Tengo 19 semanas de embarazo, me niego a tomar medicamentos, pero sí la psicoterapia. ¿Qué técnicas me puede ayudar de relajación? Es complejo igual. Sí, porque está centrado en depresión. Claro. Digamos, depresión gestacional sería, digamos, adaptabilidad al embarazo y depresión, claro. que digamos, suele ocurrir. Y se niega a tomar medicamentos. Claro, es que... Está con psicoterapia en el fondo. Porque sí. Bueno, digamos, hoy día la medicina y la psiquiatría central en la persona obligan moralmente a respetar las preferencias de las personas, digamos. Salvo que eso sea manifiestamente muy contraproducente.
Entonces, si las técnicas psicoterapéuticas ayudan, hay que usarlas, porque insisto, en Chile tenemos muy buenos terapeutas de todo tipo de formaciones, pero si pudiera ser de que pasado un tiempo requiriera fármaco. Normalmente semana 19 ya estamos en un margen de seguridad para usar ciertas cosas que se pueden usar en el embarazo. Hay distintos umbrales, hay gente más estricta, en Europa ponen 12 semanas, que es justo la misma semana en que se hace una eco, y en Estados Unidos, o sea, perdón, digamos, perdón, en Estados Unidos a 12 semanas y en Europa esperan hasta la semana 16. Y en estos casos, además de la psicoterapia, el mindfulness o el ejercicio también pueden ayudar a estos cuadros. Sí, sí. Pero ojalá, si la persona tiene capacitación, entrenamiento, conocimiento, pero si no, los mismos terapeutas pueden orientar, digamos. Casi todos los terapeutas tienen su mismo terapeuta puede recomendarle. Claro. Ah, bueno, la tecnología... El uso de la tecnología celular, notebook, tablet, ¿provoca TOC, doctor? No, que provoque... O sea, ¿o lo pueden exacerbar? Lo más probable es que la persona que se pegue a cualquiera de estas cosas, digamos, sea más... Eso ya ocurra porque es secundario, digamos. ¿Ya? Pero no que lo pueda provocar por... Salvo que se tratara de alguien que tenga una forma de epilepsia que es fotosensible y que tanta pantalla con el pixeleo y la microestroboscopia de provocar un foco y qué sé yo, pero no creo, la verdad. Bueno, y lo último, doctor, que nos preguntan es si existe algún test para diagnosticar. Bueno, hay varios, digamos, hay unos, digamos, que son por edad, y hay unos que son como centrados en la persona y otros que se le pregunta a la familia y además se evalúa el involucramiento familiar, que vimos ya adelante que era importante para efectos del pronóstico. Perfecto. Doctor, habían muchas preguntas porque este tema da harto interés. Así es que lamentablemente tuvimos que dejar algunas fuera porque no nos dio el tiempo. Así es que estamos llegando al final de esta transmisión. ¿Qué mensaje final le gustaría dejarle a quienes nos estuvieron acompañando el día de hoy, doctor? Reiterar que el trastorno obsesivo compulsivo es una condición que hace sufrir, que hay que ayudar, tiene distintas gravedades, hay buenos tratamientos y que hay que diferenciarlo de los rasgos y de la personalidad obsesiva, ¿ya? Y que no necesariamente la personalidad es un trastorno de personalidad, porque hay personalidades obsesivas en la historia de la humanidad que han sido muy virtuosas gracias a la obsesividad, y hay personas que sin alcanzar a tener la personalidad tienen rasgos y esos rasgos le ayudan mucho a ser perseverantes, prolijas y logradoras y logradores de metas. Perfecto, doctor. Muchas gracias por acompañarnos, por explicarnos este tema y por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes. A ustedes también. Y a todos los jóvenes ahí a todo nuestro público. Del soporte técnico. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por estar hoy con nosotros y nos encontramos en una próxima transmisión de Clínica Alemana. Que estén muy bien, muy buenas noches.